Libro de los Salmos, Salmo 139. Veamos lo que dice los versículos 17 y 18. Cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Haremos esta lectura de estos versículos aquí, porque tiene una coma, un punto y una coma que nos separa. Me llama la atención la declaración del Espíritu en el antiguo tiempo a través del salmista. Oiga, hermano y hermano. La palabra dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Dice que los pensamientos de Dios son grandes y la suma de ellos son más que la arena. Oigan, hermanos y hermanas, y todos los invitados a estas conferencias generales, estamos viendo esta escritura, la declaración del Espíritu, que da a conocer, que declara los pensamientos de Dios, porque el que realmente conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo. Oigamos lo que Dios dijo en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, y vamos a leer lo que dice el versículo 11 de Jeremías 29. Vamos a leer lo que dice el versículo 11 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Ahora vemos la declaración de Dios a través del profeta Jeremías en el antiguo tiempo. Dios declara, oiga, hermano y hermana, y todos los que estamos en la presencia del Señor en esta tarde. Un día Dios declaró a través del profeta sus pensamientos con respecto a su pueblo Israel en el antiguo tiempo. Porque yo sé, dijo Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo estaba viendo por la palabra que ese pueblo de Dios tenía una promesa de parte de Dios. El pueblo de Israel esperaba al Mesías prometido. Llegó el cumplimiento del tiempo, cuando Dios cumplió su pensamiento con respecto al pueblo de Israel. Estaba leyendo esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y el versículo 78 en adelante.
Cuando el sacerdote Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, declaró por el Espíritu en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fue la declaración del Espíritu a través del sacerdote Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu declara de que Dios llegó el tiempo, de que Dios cumplió su pensamiento con respecto a su pueblo de Israel. Dios visitó a su pueblo. Estaba leyendo esto en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas y el versículo 8 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, la palabra dice que habían pastores en aquella región que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando se les presentó un ángel de Dios y un resplandor de luz los cercó, dice que los pastores tuvieron miedo, dice que los pastores tuvieron temor, pero el ángel les dice: no temáis. He aquí que hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Oiga bien, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, oiga la expresión del cántico, la nota no se lo puedo decir, pero la expresión del cántico, el cántico de ángeles, se llama un cántico angelical. Dice que el cántico fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era el cumplimiento de la visita de Dios cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Dios visitó a su pueblo, oiga hermano, para darle bendición. Yo estaba viendo por la palabra de que su pueblo no conoció el tiempo de su visitación. Dice que ese pueblo de Dios no conoció el tiempo de su visita, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 11 y 12. ¿Sabe cómo dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque su pueblo no conoció el tiempo de su visita. Oiga hermano, ese pueblo de Dios no conoció el tiempo de su visitación. A lo suyo vino, se refiere a su pueblo Israel en el antiguo tiempo. Y los suyos, dice la palabra, no le recibieron. Yo estaba viendo algo ahí, hay un enfoque ahí de que fue permisión de Dios, de que su pueblo no le conociera, porque también en el corazón de Dios estaba el visitar al pueblo gentil. Oiga bien, un pueblo que no tenía parte con las promesas de Dios, un pueblo que éramos, oigan hermanos, nosotros los gentiles no teníamos parte con las promesas de Dios para con su pueblo en el antiguo tiempo, pero en el corazón de Dios también estaba visitar a los gentiles. Oigan hermanos, hermanas, dice que Dios visitó también por primera vez a los gentiles, como usted acaba de oír, no para darnos el castigo que justamente lo merecíamos como culpables delante de Dios, sino para darnos perdón, salvación, vida eterna,
para hacernos participantes de Cristo y de sus glorias eternas. Gracias damos a Dios por nuestro bendito Señor Jesucristo, por su obra consumada en la cruz, por el poder de su sangre preciosa, que ha limpiado nuestra alma de todo pecado para hacernos aceptos a Dios. En el corazón de Dios estaba también visitar al pueblo gentil, dice la palabra, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios le dijo a su pueblo en el antiguo tiempo: para daros el fin que esperáis, pero cuando Dios lo visitó, ellos no le conocieron, porque no lo recibieron. Oigan, hermanos y hermanas de esta tarde, estaba viendo que también la iglesia que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo, nosotros los creyentes en Cristo Jesús también esperamos un fin. Estaba viendo por la palabra que hoy la iglesia espera un fin, pero no es el fin del mundo. Miremos cuál es el fin que la iglesia hoy espera también. Veamos lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Oiga como dice, pero antes le dejé pendiente aquí lo que dice la primera de Pedro. Veamos primero lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Vamos a leer de la primera carta del apóstol Pedro para ver que también la iglesia espera un fin. Oiga como dice la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quedémonos un poquito aquí en este versículo. Me llama la atención la declaración del Espíritu a través del apóstol Pedro en esta carta escrita a los hermanos expatriados en aquel tiempo. En estas conferencias generales es con nosotros, el pueblo del Señor, que estamos congregados en estas conferencias. Me llama la atención la declaración del apóstol a través del Espíritu y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Me llamó la atención ver por la palabra cuál es ese fin que la iglesia espera. No es el fin del mundo, como usted oía en parte en los mensajes anteriores. Parece que en la mañana oíamos algo de eso. La iglesia no espera el fin del mundo. La iglesia no espera los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo que no creyó en Jesucristo, que no lo recibió por la fe en su corazón. Miremos cuál es el fin que la iglesia espera y vamos a leer el versículo que le estaba mencionando en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y vamos a leer lo que dice el versículo 8. Oiga como dice Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oigamos aquí la voz de nuestro bendito Señor a través de esta escritura. Oiga la declaración del bendito Señor. Yo soy el Alfa, dice el Señor, y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo ratifica el Espíritu Santo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 37. Tome nota de esto. Porque aún un poquito, dice el Espíritu, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto será ese poquito? Un siervo del Señor que ya se fue con el Señor, don Adolfo Rivera Archila, hablaba siempre con respecto a esto. ¿Cuánto será ese poquito? Si son meses, si son años, no sabemos cuánto tiempo. Hay un himno que nosotros cantamos,
Y el himno dice, vendrá el Señor, mas no sabemos cuándo, pero mientras tanto lo estamos esperando. El Espíritu dice, porque aún un poquito, oiga bien, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mientras que se cumpla ese poquito, mientras se cumpla esa promesa bendita del Señor, mientras venga el fin que habla de la gloriosa venida de nuestro bendito Señor, que vendrá a recoger a la iglesia que ganó por su propia sangre para llevarnos con Él en gloria, donde será nuestro verdadero y eterno lugar. Oigan, hermanos y hermanas, de esta tarde, veamos lo que dice la primera de Pedro que estamos leyendo, y ahora vamos a leer lo que dice el versículo 8. Vaya tomando nota. Cada palabra de Dios que nosotros oímos es un consejo para nuestra vida, es un consejo, es un consuelo, es un consejo para nuestra vida si la oímos, si la recibimos, si la retenemos en nuestro corazón. Primera carta del apóstol Pedro, dejamos ahí un versículo pendiente y es el versículo 8 del capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oiga, hermano, ahora viene el consejo para la iglesia, ahora viene el consejo para nosotros, el pueblo del Señor. Mientras esperamos al Señor, oigan, hermanos y hermanas, el Espíritu dice, y ante todo, oiga, hermano, esto es importante, oigan, hermanas, pueblo del Señor, todos que estamos a la presencia del Señor en esta tarde, y ante todo, dice el Espíritu, tened entre vosotros ferviente amor. Oiga bien, porque el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Yo estaba leyendo lo que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y el versículo 12. ¿Sabe cómo dice? Si tiene duda, compruebe. Proverbios 10, versículo 12. La palabra dice que odio despierta, hermano. El odio despierta rencilla, dice la palabra, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso significa de que el amor le da una capacidad a la iglesia, como dice en Efesios 3, versículos 17 en adelante, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, tome nota de esto, llenos de toda la plenitud de Dios, que significa llenos de la abundancia de la bendición de Dios. La palabra dice que el amor cubrirá todas las faltas. Eso significa de que el amor soporta, el amor sobrelleva, el amor perdona. Está viendo las cualidades del verdadero amor, del amor puro, el amor genuino, el amor de Jesucristo en la iglesia, el amor de Cristo en el cristiano, en cada uno de nosotros. Dice, la palabra dice que el amor sobrelleva, el amor soporta, el amor es sufrido, el amor perdona. Oigan, hermanos y hermanas de esta tarde, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá todas las faltas. No solo por la razón de que el amor cubre las faltas, de que el amor sobrelleva, de que el amor soporta, de que el amor perdona, sino por la razón de que, miremos lo que dice la 1 Corintios, se lo iba a citar así nada más, pero mejor veamos la palabra. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Veamos lo que dice el versículo 1
Oiga como dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Oiga, hermano, me llama la atención lo que el apóstol Pablo, al ser guiado por el Espíritu Santo, les escribe a la iglesia de los Corintios. Esta tarde es con nosotros en estas conferencias generales. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, dijo el apóstol, sabemos que todos tenemos conocimiento. Alguien dijo, ojalá. Alguien dijo, ojalá. Pero lo que me llama la atención ver en la palabra lo que dice, que el conocimiento envanece. Oiga, hermano, tomemos nota de esto. El conocimiento envanece. Un creyente envanecido se vuelve jactancioso. Un creyente envanecido se vuelve vanaglorioso. Cree que todo lo sabe, se cree el más importante en la congregación. Esas son las cualidades de un creyente que se envanece. La palabra dice que el conocimiento envanece, pero el amor, oiga bien, pero el amor edifica. No solo por la razón de que el amor edifica, sino miremos más lo que dice en el capítulo 16 de esta primera carta a los Corintios, y vamos a leer lo que dice el versículo 14. Oiga cómo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tome nota de esto. Cuando el Espíritu guía al apóstol para escribir a los hermanos este consejo, que es muy importante también para nosotros en nuestro tiempo, la palabra dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oiga, hermano, ¿cuáles son esas cosas? El trabajo, su oficio, su ocupación. Yo no sé, usted sabe, hermano, en qué lo está usando el Señor a usted. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el oficio que usted desempeña en la obra del Señor? Oiga, hermanas, ustedes también trabajan en la obra del Señor. Está viendo que las hermanas también tienen un arduo trabajo en la obra del Señor. Por lo mucho, por lo poco que fuera, la palabra dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oigan, hermanos, gracias damos a Dios por estas conferencias generales que se están celebrando en este barrio, La Ciénaga, del municipio de San Cristóbal, Totonicapán. Gracias damos a Dios por la instalación de los grupos de los hermanos en cada personal. ¿Se ha dado cuenta usted la ocupación del pueblo del Señor? Trabajando con amor. Ya vamos a cumpliendo 2 semanas de estar instalados en este predio, estando bajo champas, bajo carpas. Yo me acordaba de Jacob cuando regresaba de la casa de Labán. Dice que Jacob le dijo a Labán, de día me consumía el calor del día y de noche la helada de la noche, pero no importa, porque por amor al Señor y a su santa obra, el pueblo del Señor ha venido con un propósito de trabajar en la obra del Señor, de servirle al Señor. Ahí están las hermanas que están instaladas en la cocina, los comedores, los hermanos que están instalados en los grupos de trabajo, trabajando, sirviendo con amor y por amor al Señor y a su santa obra. La palabra dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Me llama la atención cuál es el interés del Espíritu para enseñarnos de que todo trabajo que se va a hacer en la obra del Señor sea hecho con amor. Miremos lo que dice en Hebreos, el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, y vamos a leer lo que dice también el versículo, veamos lo que dice el versículo 10 del libro de los Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer lo que dice el versículo 9 en adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas, dice la palabra, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Oiga esto,
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oiga, hermano, me llama la atención esta palabra. Habiendo servido, habiendo trabajado, habiendo servido a los santos, dice la palabra, y sirviendo aún. Esta palabra aún significa de que el trabajo sigue. El trabajo sigue. Oigan, hermanos, este propósito de conferencias, este propósito de llevar a cabo conferencias generales en este segundo recorrido a nivel de municipios en el país de Guatemala, llevando a cabo conferencias locales, construyendo salas, salones para conferencias, comprando predios para la obra del Señor, llevando a cabo recorrido de la predicación del Evangelio. La palabra dice, porque Dios no es injusto. Oiga bien, hermano y hermana, usted que se ha ocupado en la obra del Señor, usted que se ha propuesto para contribuir, para ofrendar, para servir al Señor en su santa obra. Oiga, ¿cómo dice la palabra? Porque Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice la palabra, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Oiga, hermano, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál será ese fin? Es la gloriosa venida de nuestro bendito Señor, que viene muy pronto para llevarnos con Él en gloria. Oigamos lo que dice Él en la parte final del mensaje. Vamos a leer lo que el bendito Señor dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, y veamos lo que dice el versículo 12. Oiga cómo dice Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es la voz de nuestro bendito Señor a través de su palabra. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, dice el bendito Señor, y mi galardón conmigo, dice Cristo, para recompensar a la iglesia que se ha movilizado por el Espíritu Santo, trabajando en la obra del Señor. Aunque aún llegará el tiempo, el final dichoso para la iglesia cuando el Señor venga, porque entonces se acabaron conferencias generales, se acabaron conferencias locales, se acabó recorrido de predicación del Evangelio, se acabó construcción de salas, de salones, de compra de predios, se terminó el trabajo, porque vino el Señor y nos llevó con Él en gloria. Gracias damos a Dios por su palabra, y el Señor la bendiga en estos corazones.